¿Qué dirías que te aporta el formato podcast que no te aportan otros contenidos digitales? La cercanía y la intimidad. Es muy difícil creerle como a un logo detrás, porque no lo notamos como genuino, humano. La gente está mucho más propensa a escucharte y decir, bueno, ¿qué tienes para ofrecerme? Nadie tiene tiempo de nada, pero sí que nos paramos a escuchar un podcast de 30 a 40 minutos. Si vengo por un tema, quiero escuchar ese tema. Porque en podcast hay nociones, pero no hay reglas. El atreverse, ¿no? Sin ver tanto el perfeccionamiento. Un video se puede perdonar si no está en 4K. Pero un audio malo no se puede perdonar. A que no te sueltas y hablas como si fuera una amiga, pues claro. ¿Cómo está sonando nuestra voz? Estamos dando colores, estamos dando énfasis, estamos dando pausas. Entonces, ¿quién define la vara de qué es perfecto o qué es bueno? Realmente nadie. En mi caso, por lo menos, ha sido como, bueno, me interesan estos temas, me atrevo y a ver qué pasa, ¿no? Tú ya estás rompiendo el patrón. Porque cuando lo haces desde ese lugar, se abren puertas increíbles. Es mucho más importante lo auténtico, ¿no? El contenido que una superproducción. Total. Y en el primer mes hemos llegado a 3.000 oyentes de manera orgánica. Hoy en día consumimos más contenido digital que nunca, pero sí que es verdad que cada vez buscamos charlas más pausadas y más auténticas. Quizá por eso es que los podcasts están viviendo una verdadera revolución. ¿Pero creéis que esto es una moda pasajera o ha venido para quedarse? Bueno, pues de todo esto y de mucho más hablaremos con Romina Jaquí, que ella es experta en comunicación y podcast. Bienvenida, Romina. Gracias. A ver, cuéntanos, ¿quién es Romina para los que no te conocen? ¿Cómo llegaste al mundo de los podcasts? Bueno, para mí el mundo de los podcasts me parece fascinante. Soy directora de voz de marca, ayudo a marcas personales y fundadores a encontrar ese punto que los diferencia, comunicarlo de una manera diferente, lo que se diría auténtica, y transformar esa visibilidad en ventas. En este momento, bueno, el podcast es como uno de esos canales donde trabajamos y vengo del mundo de la radio y el audio muchos años, entonces cuando migré aquí a Barcelona realmente lo extrañaba muchísimo y es como, ¿qué manera encuentro para volver un poco a eso? También es cierto que el podcast me daba como esa libertad que en la radio me estaba faltando porque no estás atado a un espacio físico, sino que esa es lo maravilloso, ¿no? De poder darte esa libertad de moverte, de hacerlo remoto, de ir cambiando de locaciones y también de poder consumir ese contenido cuantas veces quieras, en el momento que quieras. Y si necesitas pausar o demás, que eso tampoco la radio te lo permitía. Así que puedo decir con mucha fe que realmente hago lo que me apasiona. Qué bien, eso es importante. Es importante. ¿Y qué dirías que te aporta el formato podcast que no te aportan otros contenidos digitales? Para mí lo más importante es la cercanía y la intimidad. Sabemos que cuando tenemos que vender un producto o servicio, no es que cuando recién nos conocen nos compran. Ojalá, pueden haber casos. Pero generalmente ese consumidor tiene que pasar una cierta fase, ¿no? Una trayectoria, hasta que te conoce, confía, y una vez que confía ya te puede comprar. Para mí el podcast también es como una gran manera de crear esa intimidad, de conocer la fundadora detrás, sus valores, cómo piensa. Entonces, a partir de ahí como que la persona misma se convence. Siempre digo que una persona puede entrar por el tema que le interesa, por ejemplo, tendencias de peluquería 2026, pero decide quedarse o no por la persona que lo conduce. Claro. ¿Y tú dirías que, por ejemplo, los emprendedores, qué valor aporta a la marca esa parte, ¿no? de poner voz a lo que es tu marca? Para mí es muy difícil creerle como a un logo detrás, porque no lo notamos como genuino, humano. Puede estar manipulado. Hay mucha gente que está detrás como tratando de controlar esa narrativa. Creo que cuando uno le pone voz y le das vida a esa personalidad de marca, la gente está mucho más propensa a escucharte y decir, bueno, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Por qué te tengo que elegir a ti versus todas las opciones que puedo llegar a tener? Y sobre todo lo que digo, estamos ahora con un consumidor que es mucho más consciente, mucho más difícil también de complacer. Hay muchas más opciones, no para que nos asustemos, sino para que tomemos como esa visión, esa postura de antemano de decir la responsabilidad que yo cargo desde lo que hago, cómo lo hago y de qué manera lo comunico y de qué manera hago también parte a la gente en lo que estoy por ofrecer.
Ujú. ¿Dirías que esto es una moda o ha venido para quedarse todo el tema de los podcasts? Ha venido para quedarse. Ujú. Sobre todo con las tendencias. Una cosa también que me encanta de los podcasts es que es el único formato, no solo que crea esa intimidad, que me parece fascinante, es la oportunidad también de conectar con gente que admiras y escuchar cómo piensan, cómo son sus procesos de pensamiento, de decisiones, sus historias de éxito y fracaso, si se animan a contarlo. Pero también te permite poder consumir el contenido haciendo otra cosa. Somos todas personas muy ocupadas, estamos siempre haciendo mucho, mucho, mucho. Exacto. Deberíamos parar a veces un poco, pero me parece buenísimo que mientras estamos haciendo tareas aburridas como hacer compras, pasear al perro por quinta vez porque está molesto, llevando a los niños al colegio o esas pequeñas actividades como de tiempo muerto que podría ser, ahí se cuela el podcast. Que leyendo un blog no lo pudieras hacer, más allá de que es un formato maravilloso. Viendo un video mucho menos, porque si estás conduciendo, por favor, no mires el teléfono. Entonces se introduce en esos momentos y creo que lo completa y es como ese momento íntimo donde estás con tus cascos y como aprendiendo algo. Sí. Hombre, ahora tenemos una información ilimitada, ¿no? O sea, nadie tiene tiempo de nada, pero sí que nos paramos a escuchar un podcast de 30 a 40 minutos. Entonces, claro, puedes acceder a personas, información, todo. ¿Tú dirías que cómo va a evolucionar todo el tema de la comunicación con todo el tema de la inteligencia artificial y demás? Yo lo veo positivo, más allá de que tiene su qué, o sea, me gusta usar la inteligencia artificial, pero con matices. Creo que es como todo, una herramienta que si se la usa bien puede ser muy potente, pero según qué. Cuando intenta reemplazar, porque también hay podcasts creados Por completamente por IA, pero me parece que se pierde el punto, que es justamente las conexiones. La IA no tiene contexto, no tiene historias de vida, no tiene fracasos, por suerte, pero nosotros sí, y aprendemos de eso. Entonces, para mí, lo que está pasando es como un momento en la gente como de hastío. Hastío porque hay tanto lo que se llama como AI slop, que sería como contenido basura, ¿no? Que esta sobremasificación de contenido que no nos aportan, la verdad que nada. Y la gente, no solo con el audio, sino que está volviendo un poco al vintage, a comprarse los teléfonos con tapita, a escuchar cassettes, a volver a conectar con las manualidades, las habilidades. Entonces el podcast, cuando está tratado de una manera genuina, que no está acartonado y súper, tiene el potencial mucho más de diferenciarse entre toda esa marea que es igual, completamente igual. Claro. Pero también creo que solamente los que tienen el coraje de poner su punto de impronta personal, de animarse a no ser beige, ¿no? Claro, porque tú que ves tantos podcasts y al final produces tantos, ¿en qué se diferencian los que tienen éxito? Los que tienen muy claro el para qué lo van a hacer, que sea, y esto claro, es un consejo que lo traigo de la radio, no importas tú, importa crear la experiencia para esa persona que está del otro lado. Entonces tú cada vez, porque esa atención se tiene que ganar, ese interés se tiene que ganar. Piensa que las personas al final somos todas egoístas, ese es mi hot take. ¿Pero por qué? A ver, si tomamos esto y lo pensamos desde cada vez que voy a prender el micrófono, me voy a preparar y voy a pensar, o sea, la otra persona que está del otro lado, antes de consumir cualquier cosa, piensa, bueno, ¿qué hay acá para mí? ¿Qué me puedo llevar de esto? Si no, cambio, tengo mucho para elegir. Y no competimos solamente con otros podcasts, competimos con una playlist de Spotify, con la tarea, no sé, de los hijos para quien tenga, con el cumpleaños de tal, con muchos momentos que uno tiene, la newsletter, o sea, estamos realmente bombardeados. Entonces, quien se gana ese interés es porque se toma el trabajo de crear una verdadera experiencia. Otra cosa, el audio. La calidad del audio. Un video se puede perdonar si no está en 4K, pero un audio malo no se puede perdonar. Piensa que también, o sea, hablando de la experiencia, cuando lo estamos escuchando con los cascos, el oído es muy sensible. Entonces, si hay diferencias de volúmenes, si estás gritando, si uno se escucha muy alto, el conductor muy bajo, al revés,
si las P y las T parecen cuchillos. Son todas pequeñas cositas que se pueden ir mejorando para pensar cómo puedo mejorar, aunque sea un 1%, ese podcast, ese contenido, cada día. Claro. ¿Dirías que estos son de los errores más comunes que se repiten? Sí, y también no tener claro cuál va a ser el propósito. Hay veces que, por ejemplo, me ha pasado de escuchar episodios de si vengo por un tema, quiero escuchar ese tema. Claro. No quiero escuchar 40, quiero escuchar ese tema y ese tema. Y sobre todo que haya un punto de A a B y entender antes de grabar cómo se va a llegar a ese punto A a B. Me refiero, no es lo mismo ir en camino lineal que empezar así y ya te vas perdiendo cuál era el punto, no cierras una idea que ya empiezas otra. Entonces esa es la parte que por ahí no mucha gente está tomándose el tiempo de ser consciente, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿qué micrófono me compro? Es relativo, o sea, realmente no es lo más importante. Importa un nivel mínimo de calidad, sí, porque eso también habla de cómo te posicionas tú en tu marca, ¿no? O sea, el cuidado que tienes, pero cómo va a ser ese mensaje. Y también si vas a aportar algo que ninguna otra persona lo haya aportado. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos temas hay, cuántos episodios hay hablando del síndrome del impostor? Ya. Millones, claro. millones, muchos. ¿Qué pasa si le diéramos una vuelta a todo eso? De una manera diferente, no lo sé, ya sea en el formato, ya sea en la manera que lo presentas, ya sea porque te animas a llamarlo de otra manera, porque eres psicólogo y se te ocurrió que lo quieres llamar de otra manera, no sé. Pero animarnos o también cuando se hacen muchas entrevistas, ¿no? a gente referente y tal, a esa persona le hacen muchas entrevistas. Generalmente hay un patrón y le hacen las mismas preguntas. Claro. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo? Entonces, también tomarse como el trabajo de investigar qué es lo que se está haciendo, de qué manera se está haciendo y cuál es la manera que yo puedo aportar esa visión diferente. No hace falta, como decíamos backstage, una gran producción, pero sí animarse como a jugar un poco con el formato, la música puede ser también, que es muy importante, y encontrar ese punto diferencial para salir del beige. Claro. Sí, al final dirías que es mucho más importante lo auténtico, ¿no? El contenido que una superproducción, Total. que aunque sea el paquete completo, pero bueno, quizá no es tan importante, ¿no? Total, sí. Y, por ejemplo, para las personas que tienen ganas de empezar pero que aún no se atreven, ¿qué dirías que son los puntos así para que arranquen sin pensarlo tanto? Primero, pasión, porque al principio, según qué, o sea, hay dos tipos de podcast, ¿no? Como el podcast que empieza por interés personal, como un hobby, no sé, me apasionan las plantas y voy a hablar de plantas, pero soy abogada, por decir algo. Bueno, muy bien. Ese obviamente no está pensado con la audiencia primero, versus uno de negocio que sí está pensado al final, queremos vender, queremos posicionarnos, queremos ser referentes. Va a ser diferente, desde los contenidos, los invitados, si va a tener invitados, qué temas se van a tratar. Creo que entre todo eso, además es importante no solo pensar en la audiencia, quién te va a consumir y tener como esa idea muy clara para los temas después, plantearlos desde ese avatar, animarse a romper un poquito las reglas, porque en podcast hay nociones, pero no hay reglas. Siempre se puede jugar, como es una receta que se puede improvisar. Sí. Y sobre todo tener la capacidad de... Se habla mucho de la autenticidad, pero claro, es difícil como bajarlo, ¿no? A tierra, porque hay veces que no hablas de la misma manera con un cliente que con, no sé, con tu mujer o lo que sea. Entonces encontrar eso, ¿no? ¿Cómo es esa voz de esa marca personal o esa marca? Y animarse a mostrarla, sin que sea acartonada. Porque también es cierto que la gente se da cuenta cuando alguien está demasiado impostado, demasiado editado, en general, no solo editado en postproducción, pero editado esa misma persona. Bueno, es que al final cuesta, ¿no? Al principio, porque las cámaras siempre impactan un poquito, ¿no? Hasta que no te sueltas y hablas como si fuera una amiga, pues claro, es como... Sí. Para mí también, o sea, tomo el podcast para quien tenga problemas, digamos, para comunicarse o tal, como un gran ejercicio.
O sea, si el día de mañana, no sé, tienes el deseo de crear un podcast de marca, pero no te sientes cómoda o te trabas o no sabes hilar las ideas, empieza uno para que te escuchen tus amigos y tu madre, que son tus mejores fans seguramente, y a lo largo del tiempo se va a ir desarrollando, porque es un músculo, es como andar en bicicleta, es como todo. Pero son como esas habilidades universales que todos deberemos aprender, pero no nos enseñan y nos tenemos que autoenseñar. Claro, claro. ¿Y tú que enseñas a crear tantos podcasts? ¿Has tenido algún caso de éxito así entre tus alumnos? El mayor caso de éxito para mí fue trabajar con el podcast personal de un ex vicepresidente de diseño de Microsoft, que era un proyecto personal junto a su socio de hace 15 años. Y ellos querían hablar como de productos icónicos de los 80 y los 90, desde la calculadora Brown, la Roland, bueno, habían varios, como un juego de Nintendo también. Pero no querían hablar solamente de productos, sino cómo habían llegado al diseño de eso, el equipo que hay detrás, porque siempre hay como un héroe, pero nunca se habla del el resto del equipo que hace parte de eso, que también han aportado y mucho. Claro. Y bueno, el gran desafío con ellos fue el material, el contenido estaba increíble, pero ellos son diseñadores. No hablan. Claro. O al menos no hablan con la soltura que te requiere un podcast, ¿no? Entonces fue como una especie de coachearlos e ir trabajando esa parte a través de ciertos ejercicios que los voy guiando, como, no sé, visualizaciones, trabajos y tal, para que esa voz que suena tan lineal, tan plana, que aburre, y tengo el coraje de decir, está sonando aburrido, Claro. pero siempre con amor, obviamente, transformar esa voz y empezar a darle colores. Porque es otro punto que por ahí no nos damos cuenta. ¿Cómo estamos sonando? ¿Cómo está sonando nuestra voz? ¿Estamos dando colores? ¿Estamos dando énfasis? ¿Estamos dando pausas? ¿Estoy yendo muy rápido, muy lento, muy bajo? Y cuando tienes del otro lado a alguien que te sostiene con la mano y te dice, bueno, vamos a trabajar un poquito en esto, y el micrófono, hoy estamos con cámaras, pero cuando no, igual el micrófono, no sé por qué, pero tiene esa cosa como que te da. Así que puedo decir que sí, y en el primer mes hemos llegado a 3.000 oyentes de manera orgánica, sin pagar ningún anuncio. Muy bien. Bueno, yo fui una mentoría tuya y me acuerdo que era al inicio, ¿no?, de los podcasts que tú decías, bueno, las pautas, ¿no?, para empezar el podcast y tal. Y al final, en mi caso por lo menos, ha sido como, bueno, me interesan estos temas, me atrevo y a ver qué pasa, ¿no? Y ya te vas mejorando poco a poco, aunque aún impacte, pero vas haciendo, y el atreverse, ¿no?, sin ver tanto el perfeccionamiento, pues creo que... Exacto. Creo que por ahí en las marcas personales les pasa mucho, ¿no? Que ese perfeccionamismo les detiene a empezar. Siempre digo que, a ver, el perfeccionamiento es falso, es abstracto, porque tu nivel no va a ser el mismo que mi nivel y el nivel de otra persona. Entonces, ¿quién define la vara de qué es perfecto o qué es bueno? Realmente nadie. En ese punto es como que tenemos que reconocer cuando el ego nos está deteniendo de ir hacia algo que no es seguro, porque es desconocido, versus si uno se esfuerza realmente por crear un buen producto de calidad, no te digo, o sea, un mínimo producto viable, de buena calidad, y empezar. Y sobre todo tener la capacidad de ser muy compasivo con uno mismo y decir, no me puedo comparar el día 0 con el día 1000 de, no sé, Steve Bartlett de Diary of the CEO, obviamente. No sería justo para una misma. Pero tengo que decir que haces un trabajo excelente, y me acuerdo cuando estábamos haciendo esa ronda que pregunté cómo era y tal, y habías mencionado que era en la peluquería, dije, me parece fantástico. Tú ya estás rompiendo el patrón. Bueno, sí, intentamos. Bueno, al menos hago algo que me divierte. Total. ¿Dónde acabará? No lo sé. Y que lo haces muy bien. Pues bueno, mira, gracias viniendo de ti. Entonces, cuéntanos cómo son tus mentorías, o sea, para las personas que tienen pensado arrancar y necesitan esas pautas, ¿cómo enseñas tú a crear un podcast? Yo trabajo mucho uno a uno porque me gusta hacer como un proceso bien artesanal, digamos. Entiendo el podcast como una de las vías de todo este ecosistema, ¿no?, de la voz de marca que trabajo. Y primero empieza con conocernos. Creo que lo más importante es si nos vamos a divertir en el proceso, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea,
queremos trabajar, pero nos queremos divertir también. Que estemos alineadas como a nivel valores, cuál es el propósito, que estés empezando por las razones correctas y no por curar o mimar ese ego solamente, que estés pensando solamente en ti, no me vale. Me vale que realmente sientas el deseo de aportar valor, genuino, de verdad. Porque cuando lo haces desde ese lugar, se abren puertas increíbles. Entonces, sí, trabajo más que nada uno a uno en un proceso según qué meses, pero siempre son proyectos, si es solo podcast, bueno, 3 meses más o menos, hasta que descubrimos cómo vamos a trabajar ese mensaje, de qué manera lo vamos a hacer, qué posibilidades tiene esa persona de crearlo, si lo va a hacer en persona, si va a ser con video, si va a ser solo audio, cómo va a ser la música, también que vista esa marca, que muchas veces no se considera, pero es una parte muy importante también. Y vamos con diferentes fases. Ahora lo que estamos haciendo también es como incorporar el podcast como una de las verticales en las que trabajamos, pero también se incorpora contenido y la trazabilidad, digamos, de lo que es la comunicación y esa voz de marca en todos sus puntos. Desde el contenido, desde cuando vas a presentar un evento, desde un pitch, una newsletter, quien atiende el teléfono, todo es comunicación. Claro. Entonces, todo ese 360 que está bueno monitorearlo y que sea unificado, luego transformar eso en un asset potente para esa visibilidad luego en ventas. Claro, al final tú enseñas a saber comunicarte, ya sea delante de una cámara, delante de un grupo de gente o todo. Sí. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Ahora estamos lanzando este nuevo servicio para marcas personales que me tiene muy emocionada porque es un poder muy distinto al de la marca personal y hay veces que tienen tanto potencial del otro lado, nos pasa a todos. Pero necesitamos que alguien de afuera nos mire y nos diga, a mí me encanta como ver lo que hace especial a esa persona. Uh-huh. Y a veces justamente esos detalles o esas partes de la personalidad que uno quiere ocultar o que minimizar o que bueno, no es para tanto, es justo eso lo que hace que conecte con todo lo demás y la pieza que te está faltando para que la gente pase de, bueno, sí, está bien este post o este podcast, a la amo, le quiero comprar, me encanta ella. O sea, por mucho menos yo sigo ese tipo de gente. Cuando se animan realmente a mostrarse con toda su locura. Claro. Con lo que los hace ellas mismas. Bueno, es lo que tú decías, al final es buscar esa autenticidad, ¿no? Que muchas veces vamos poniendo maquillando, capas. tocando. Claro, es normal, claro. es normal. Nos pasa a todos, o sea, a mí también me ha tenido que pasar. Sobre todo cuando he venido a Barcelona por desconocimiento, ¿no? De cómo era la cultura, no conozco a nadie, no tengo amigos y tal. Esto fue 7 años atrás, ahora estamos en otra posición. Claro. Pero es normal que uno vaya tapando esas partes. No significa que no puede volver. Siempre se puede volver. Pero hay veces que necesitamos como alguien que venga con un cerillo. Yo te enciendo el cerillo, te tiro y después dejo que ese fuego vaya como trabajando. Bueno, pues para eso tenemos a mentores como tú, ¿no? Que nos ayudan a dar ese empujoncito y a pulir, ¿no? esa parte que nos falta. ¿Cuáles dirías que son los podcasts así que más te han impactado, que más te hayan llamado la atención? Hay 2 puntualmente que me gustan mucho como ejemplos, sobre todo para bajar un poco a tierra esto de cómo una marca puede llegar a comunicar y jugar un poco con el formato. Porque hay veces que suena un poco abstracto, pero no saben cómo bajarlo a tierra de, bueno, ¿cómo puedo innovar? Y no estamos hablando justamente lo que estamos repitiendo, ¿no? De grandes inversiones en producción ni nada, ni mucho menos. Hay uno creado por el CMO de Zapier y de HubSpot, que son 2 grandes compañías tecnológicas que comparten audiencia. Entonces, ¿qué mejor que unirte con tu colega? Porque mutuamente no solo que te estás nutriendo de audiencia y son justamente 2 aplicaciones que van integradas en muchos de los procesos, entonces van como hablando de técnicas de marketing, pero fuera de lo tradicional. Y van degranando como, no sé, tácticas, estrategias, claro, de justamente los chiefs de marketing de 2 compañías tecnológicas. Y me parece un gran formato para hablar indirectamente de tu producto, pero sin hablar. Claro. O sea, demostrando la autoridad que tienes
ya eso mismo te posiciona, porque estás hablando de todo lo que conoces. Y otro caso que me encanta también de Estados Unidos, hay una tienda como de alimentos, que sería nuestro Amelier, por ejemplo, que se llama Trader Joe's. Hay como una especie de fanatismo total, porque tienen como productos muy, muy especiales, como ediciones limitadas, promociones diferentes, catas de vinos y demás. Y ellos han creado una manera muy fantástica de también hablar sin hablar. Y, ejemplo, también escuchan mucho a la audiencia. Había un momento que se estaban quejando mucho la gente online que los parkings, las plazas de parking eran muy pequeñas. Entonces, claro, no había suficiente y a la gente le cabreaba eso. Han usado eso y han explicado por qué tienen esas plazas pequeñas. Y han contado que ellos deciden estratégicamente y voluntariamente tener edificios e infraestructuras más pequeñas, sobre todo en la parte de parking, porque todo eso cuesta, para poder habilitarles a ellos a traer otros productos exclusivos y sobre todo poder pagarle a sus empleados un sueldo mejor para luchar con el minimum wage. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Una rabia generalizada, digamos, que tiene la gente, se transforma en, ok, hay una razón por la que lo están haciendo y está comunicando con los valores de la marca sin decir, sí, nosotros somos honestos. No, lo estás diciendo ya con tus actos. Claro. Entonces me parece un formato buenísimo, como tratar esta especie de caso de estudio, donde hablas de tu negocio, pero dejas que el otro también haga la magia. Exacto. Bueno, y al final es lo que has dicho antes, ¿no? Que cuando conoces las personas que hay detrás y ves sus valores, también ves el valor de la marca, lo que lo engloba, ¿no? Te da más ganas de comprar. Claro, justamente. Claro. Bueno, sí. Al final las personas son con las que conectas. Sí. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Romina, para la gente que quiera contactar contigo? Bien, estoy en LinkedIn y ahora estamos trabajando en la nueva web, pero bueno, va a estar ahí en rominahacking.com. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Nos llevamos un montón de tips que los vamos a aplicar y bueno, un placer. Igualmente, ha sido increíble. Ay, gracias. Es que claro, esto es mi entrevista después de tanto tiempo, ya estoy perdiendo la práctica. Es que sí, pero no. ¿Crees que falta alguna pregunta así que puede...? Porque esto después se puede meter por medio. ¿Alguna recomendación para mí? Eso ya entre nosotras, ¿eh? Sí, obvio, esto no sale al aire.